Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. En la mesa del análisis, esta noche Pablo Simón, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Jesús Maraña, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Lucía Méndez, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar ahora mismo en el análisis del terremoto político nacional que ha generado la moción de censura en Pamplona, apoyada por el PSOE para darle la alcaldía de la capital navarra a Bildu, apartando a Unión del Pueblo Navarro. Vamos ahora mismo con ello. Pero antes hay una noticia que está generando ya muchísimo debate en casas, en cenas de familia en toda España a esta hora de la noche. El Ministerio de Educación acaba de proponer a las comunidades autónomas prohibir el uso del teléfono móvil en los coles e institutos de toda España. En primaria prohibirlo por completo, en el horario lectivo, y en la ESO ya con algunos matices, según si el profesor considera necesario utilizarlo o no. Pilar Alegría, ministra de Educación, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es exactamente su propuesta, ministra? Bueno, atender a una demanda y sobre todo atender a una preocupación que existe en la sociedad. Padres, madres, familias, la sociedad en su conjunto, evidentemente, llevamos preocupados con la situación del uso irracional, en este caso, de los teléfonos móviles, y nos parece, especialmente, yo me centro lógicamente en lo que es en el uso que se hace de estos dispositivos dentro del horario escolar, y nos parecía oportuno y necesario responder a esa inquietud que hay social. Y por eso yo les he trasladado a las comunidades autónomas esta misma tarde que nos veamos en una reunión ya de trabajo en el mes de enero y que podamos abordar esta propuesta que yo les he planteado de regular el uso de los teléfonos móviles en el uso lectivo, tanto en primaria, efectivamente, como en secundaria. Yo les he trasladado la propuesta que plantearía, lógicamente, el Gobierno de España, pero esta reunión de trabajo, lógicamente, se hace claramente para también escuchar lo que otras comunidades autónomas ya están desplegando. Pero aquí, si me permite, Aimar, es que verdaderamente hay una preocupación que también quiero aclarar. Lógicamente, la educación no puede solventarlo todo, pero tiene que ser una parte importante de la solución. Ministra, Perdone. ¿Las comunidades autónomas que le han dicho, las ve favorables a tomar esta medida? Sí, por supuesto, las he visto favorables a abrir este debate. Y ojalá seamos capaces de consensuar una respuesta conjunta, porque fíjense, digo, desde el respeto, ¿no?, lógicamente, a las competencias de cada una de las comunidades autónomas, digo, en la pandemia fuimos capaces de tomar decisiones conjuntas, coordinadas desde la unidad, y fueron positivas. Todos recordarán que España fue uno de los principales países, de los primeros países que apostó porque los chavales tuvieran esa educación presencial lo antes posible, que fue una medida positiva, y creo que también desde la comunidad educativa, desde el Gobierno de España, con las comunidades autónomas, podemos encontrar una respuesta conjunta, como digo, para dar respuesta a este tema, que es una preocupación lógica que llevamos trabajando y abordando los ministerios, por supuesto, pero también con distintas organizaciones, con las familias, y hay que reunirse con todas ellas, hablar con todos ellos y plantear esa necesaria regulación, empezando lógicamente por esos tiempos lectivos, pero lógicamente esto va más allá, porque también habrá que abordar, estudiar y plantear qué se puede hacer cuando los chavales no están en horario lectivo. Pero nosotros hemos querido empezar con esa primera propuesta. Entonces, ustedes, ya me ha dicho, a la espera de negociarlo con comunidades autónomas, entiendo también que con familias, pero ustedes, su propuesta es que en primaria, de 6 a 12 años, no se pueda utilizar el móvil en ningún momento en el cole. Efectivamente. En ningún momento es ni en patio, ni en comedor, ni nada. Efectivamente, la propuesta es que no se utilice el teléfono móvil y, lógicamente, además siempre habrá excepciones, y me explico. Recordaremos cuando se abrieron aquellas excepciones en época de pandemia. Yo sé, por ejemplo, por darle un ejemplo claro que conozco además, hay niños que están ahora mismo en primaria, que son diabéticos, que necesitan llevar su teléfono móvil para hacerles el aviso. Evidentemente, esas casuísticas se tienen en cuenta, faltaría más. Pero, desde luego, el teléfono móvil en educación primaria, en esas etapas tan de 6 a esos 12 años, lógicamente, para uso educativo, no.
Y desde luego y en secundaria es. lo que la propuesta que nosotros trasladamos es que en secundaria se utilice única y exclusivamente en las clases con el profesor, cuando el profesor así lo indique, porque el proyecto pedagógico que esté planteando necesite el uso del dispositivo móvil. Mientras tanto, en el resto del horario tampoco. No vemos necesario que no se utilice el teléfono móvil en el resto del horario educativo, también en enseñanza secundaria. ¿En las extraescolares, ministra? Bueno, los extraescolares, lógicamente, ya no son, ya no es horario escolar. Es verdad que algunas se practican en los centros educativos, otras fuera de los centros educativos, y evidentemente para eso también queremos celebrar la reunión en enero, porque creo que además hay comunidades autónomas que ya están desplegando también sus propias propuestas. El caso de La Mancha, prácticamente todas ellas compartimos la preocupación, porque esta preocupación lógicamente excede a ideologías políticas, a colores políticos. Esta es una preocupación social y que desde luego hay que darle respuesta. Ministra, y en ese camino sí, hemos trasladado hoy esta propuesta a las comunidades autónomas. ¿Pero qué ha cambiado? Porque hace exactamente 19 días yo le escuché a usted aquí con Ángels y usted dijo que prohibir esto era ponerle puertas al campo. Prohibir las nuevas tecnologías es casi, yo le diría, querer poner puertas al campo. Es un reto sobre todo. ¿Qué ha cambiado, ministra? Es que esto es hace 3 semanas. Sí, porque lógicamente las nuevas tecnologías se utilizan en los entornos educativos. Tenemos tablets, pizarras digitales, faltaría, y por supuesto que vamos a seguir trabajando con ellas. Y le decía al principio de esta entrevista, las respuestas que demos no pueden ser solo el hecho de prohibir el uso de los dispositivos tecnológicos. Hay que acompañar estas medidas fuera también del horario escolar, porque le digo que es un problema que atiende durante prácticamente las 24 horas. Hay que mejorar la formación que reciben nuestros jóvenes en este aspecto, porque aquí lo que tenemos que conseguir es que los jóvenes establezcan una relación saludable, establezcan un uso racional de esos dispositivos, y eso se consigue fundamentalmente también mejorando la formación. Por eso, desde luego, no son en absoluto contradictorias. Regular el uso de estos dispositivos en el centro educativo, en horario escolar, con seguir mejorando todo lo referente a esa educación que están recibiendo nuestros hijos y nuestras hijas en materia digital, para que establezcan una relación sana con los dispositivos móviles fundamentalmente. Ministra, le pregunto ya como ministra portavoz, ¿la Moncloa estaba informada y de acuerdo con la moción de censura de Pamplona, apoyada por el PSOE, para poner a Bildu en la alcaldía? Bueno, desde luego es una decisión, como ustedes han podido comprobar, lógicamente, que ha trasladado el Partido Socialista de Navarra, y fundamentalmente una respuesta y una propuesta que surge de los 3 años de parálisis que se lleva viviendo en el Ayuntamiento de Pamplona. 3 años sin presupuesto, 3 años de parálisis, 3 años donde hemos visto a un UPN que ha utilizado el Ayuntamiento para no gestionar, sin embargo para estar continuamente, día sí y día también, criticando la gestión del Partido Socialista de Navarra en la Comunidad Foral, criticando al Gobierno de España, y la decisión que hoy adopta el Partido Socialista de Navarra es sacar de esa parálisis al Ayuntamiento de Navarra, y sobre todo que el Ayuntamiento se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es a gobernar y a gestionar los problemas de los pamploneses. Sí, le preguntaba si la Moncloa estaba informada y de acuerdo. Evidentemente es una decisión que toma el partido. Es verdad que es de carácter local, como ustedes han podido comprobar, que es una decisión que adopta el Partido Socialista de Navarra, pero efectivamente pues es una decisión del Partido Socialista. Sí, con eso yo creo que ya usted le estoy comparte, contestando. ministra, esta decisión. Yo desde luego lo que no comparto en absoluto es que durante 3 años no se atienda a las respuestas de los ciudadanos de Pamplona. Claro, lo que pasa es que hace 2 años y años medio ustedes permitieron que la alcaldesa renovara. Hace exactamente 2 años y medio. La parálisis también llevaba 2 años y medio, según su versión, la parálisis de 3 años. No, y efectivamente aprobamos los últimos presupuestos, los aprobamos gracias al apoyo del Partido Socialista de Navarra, estableciendo además para esa aprobación una serie de acuerdos que se han incumplido absolutamente todos. Uno, cuando está gobernando en distintas situaciones, tiene que saber también ganarse la confianza de quienes te han apoyado con unos presupuestos y con el resto de los actores políticos. Y sobre todo lo que tiene que hacer es gobernar y gestionar, cosa que no ha sucedido en la ciudad de Pamplona. Y ahora lo que hay que hacer es atender
a los problemas de la gente que vive en Pamplona, y el Ayuntamiento de Pamplona de lo que se tiene que dedicar es a resolver los problemas de los pamploneses y no a dedicarse continuamente a esa crítica al Gobierno de España, al Gobierno foral de la Comunidad de Navarra, no, a trabajar y a responder a los problemas reales de la gente de esa ciudad. Pilar Alegría, ministra de Educación, ministra portavoz, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Javois, muy buenas. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Qué te parece prohibir los móviles en los colegios? Creo que el primer problema es seguir llamando teléfono móvil a algo que es bastante distinto a un teléfono. ¿Y qué prohibimos? Prohibimos que los alumnos estén mirando todo el rato TikTok, que vean porno, que se organicen en chats para acosar en redes a compañeros o que se pasen vídeos grabados con esos teléfonos sin permiso. Pues sí, prohibimos. Prohibimos que consulten fechas clave de la Revolución Francesa, que busquen el análisis de un poema de Quevedo que necesitan para una asignatura, que lean un comentario de texto, que amplíen información sobre algo que dijo en clase la profesora, que consulten Wikipedia o periódicos o libros. Pues no prohibimos. ¿Cómo se controla eso? Ni idea. La relación entre los niños y los adolescentes con su teléfono móvil es uno de los asuntos, creo, más delicados e impredecibles que hay en la brecha generacional. Y esa relación entre ellos y un instrumento tan poderoso sí es susceptible de ser educada. Creo que debe ser educada, pero no suprimida. Cuando satanizamos el móvil, estamos satanizando el uso tóxico que se hace de él, dando por hecho que no seremos capaces de darle otro uso. Es cierto que a ciertas edades la oscuridad parece que va ganando y que a un crío de 15 años no le vas a convencer de que use el móvil para leer en sus horas muertas a un autor ruso. Pero seguro que hay un término medio, y seguro, pero llevará muchos años, que los usuarios de esos teléfonos sabremos hacer frente a los genios de Silicon Valley que nos tienen agarrados por los pelos, haciendo de nosotros y de nuestra vanidad, de nuestra exigencia diaria de dopamina, lo que quieren. Pero creo que prohibir es asumir la derrota, es decir, no confiamos para nada en vosotros. Y me parece que lo bonito de las tentaciones es conseguir o aprender a resistirse a ellas, no directamente prohibirlas. Javois, un beso, hasta mañana. Un beso, chao. Lucía Méndez, ¿qué opinas? Bueno, y además, tema es mi tema. Ya lo sé, eres una apasionada de este tema. No, bueno, yo recuerdo que una noche, ¿te acuerdas que Hombre, que contaste que fuiste a donde la directora del cole de tus hijos a decirle cómo era? Estaba en contra de la introducción de la tableta para estudiar, porque yo entendía que los niños tienen que distinguir el juego del estudio. Esto pedagógicamente no sé si es muy interesante ni muy moderno, pero si un niño no distingue el lugar donde juega y el lugar donde estudia, yo creo que eso es malo para el estudio. Es una cosa muy simple, tampoco es que... pero bueno, yo llevo mucho tiempo diciendo que los que, como dice Javois, están introduciendo en nuestros cerebros la dopamina suficiente como para hacernos drogadictos del móvil, adictos al móvil, claramente, no solo a los niños, a todos nosotros también, pues esa gente de Silicon Valley, esos que están haciendo, esos grandes hacedores de la bondad universal, ¿no? Y de la comunicación global y todo esto, esta gente a sus hijos no les deja el móvil. No solo nos deja el móvil, sino tampoco nos deja tableta. Estudian con boli y con cuaderno y escribiendo a mano. Y será por algo, ¿no? Digo yo, porque ellos sí saben lo que están haciendo en el mundo. También nosotros lo sabemos, solo que nosotros somos las víctimas y ellos son los que están haciendo, en mi opinión, mal al mundo. Creo que el otro día el informe PISA, venía a decir que no serviría mucho, ¿no? Prohibir el móvil. Bueno, yo creo que en algún momento tiene que haber algún tipo de regulación. Aimar, creo que hemos llegado muy lejos, creo que estamos llegando muy lejos y creo que este es el momento. Seguramente a lo mejor es tarde, no digo que no, pero hay que mirarlo de frente mirarlo de frente y mirarlo, en fin, con valentía, nada de, es que poner puertas al campo. No, señor, es que este campo a lo mejor necesita una puerta. Yo no sé si esa puerta será suficiente, pero desde luego yo creo que es un camino que no tiene en mi opinión, no tiene retorno. Y como sigamos por este camino, iremos a peor. Pablo. A ver, vamos a ordenar un poquito aquí la cosa porque creo que es importante ir a la evidencia empírica que tenemos sobre el tema. Lo primero
primero, a mí me preocuparía que hiciéramos una causa-efecto entre la penetración de los móviles en nuestras aulas y la caída de los rendimientos PISA, porque no está documentado que eso sea así. Y además, yo creo que esto es lo más importante, hay otras reformas que pueden tener un efecto mucho más beneficioso. Por ejemplo, una reforma que nos han ido colando de tapadillo, que ha sido la concentración de las jornadas en jornada intensiva en las escuelas, en vez de ser jornada partida. Sabemos que tiene mucho más efecto la permanencia de los jóvenes y de los, sobre todo de primaria, en el aula, que no tanto la concentración, porque para los profesores también nos es más cómodo el estar en una jornada intensiva y no pensamos tanto en el estudiante. Os pongo otro ejemplo de evidencia contraempírica que se emplea. Sabemos que la activación del cerebro en los jóvenes, sobre todo en los adolescentes también, comienza a partir de las 9, 9:30. De la mañana. Así es. ¿A qué hora comienzan nuestras clases? La primera clase, la que empieza a las 8. No. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Hay que buscar un equilibrio con los horarios. No. Esto está demostradísimo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Entran a trabajar a las 9. Entonces los niños están entregados antes en el colegio de que comiencen a procesar la información que van a recibir. Ahora sí ya voy al tema. Tiene todo el sentido lo que dice Jesús, ¿no? O sea, te activarás a las 9 de la mañana, depende sí, claro, de obviamente, depende de las horas de sueño. Lo que pasa es que la activación del cerebro... O dicho de otra manera, el estudiante de esa edad que vive en Bruselas, por los horarios que se manejan, etcétera, no tendrá exactamente lo mismo. Claro, pero depende de las horas de luminosidad. Es decir, que es lo que afecta a la activación de nuestro cerebro, no solo las horas de sueño. Da igual, luego si queréis os saco la evidencia empírica de esto porque existe. Pero yendo al tema, el 60% de los centros escolares ya regulan el uso del móvil. O sea, esto que está llegando ahora, mucha gente ya les sonará en sus casas, porque hay muchos centros que por su cuenta y riesgo lo han hecho. Y lo que sabemos sí va mucho en la dirección de lo que apunta Lucía, no de una manera directa. No es por te pegas a todo, pero... Venga, adelante. Que por mucho que prácticamente todos hagamos el bien en nuestra vida, el bien hay que regularlo también. Vale, pero yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que a mucha gente ya lo ha regulado por su cuenta ante la inacción del ministerio o porque su propia comunidad autónoma lo ha hecho. Lo que estoy diciendo es que esto no va a resultar novedoso a tantas familias como nos estén escuchando ahora, ya que veo que hoy voy a tener aquí a 3 en contra. No. Dicho lo cual, sigo sin ningún problema, que para eso estamos a miércoles. Lo que decía Lucía es cierto, porque también sobre esto tenemos evidencia. Primero, sabemos que cuando tú tomas nota, la capacidad retentiva es muy superior a la que tú tienes cuando lo tecleas en el ordenador. Esto como profesor universitario me lo encuentro todos los días. Yo lo primero que hago mi primer día de clase es ponerle los 5 estudios académicos que lo prueban y les digo, podéis tomar apuntes como queráis, pero simplemente que sepáis que os exponéis a menor retentiva, porque una vez intenté prohibir el móvil y hubo un motín en clase. Tienes que llevar un día a clase a Aimar y a Lucía. Ya está, y que se pongan ahí y que ellos me equilibren el juego. Pero hay un estudio buenísimo. Sería buenísimo, Lucía. ¿Os gustaría? Pero es que yo soy muy radical ahí, Aimar, lo siento mucho. Vale, ya sé que os yo creo que es evidencia empírica de que las pantallas han empeorado la educación. Sí, al final voy a terminar dando la razón en el tema central, que es simplemente por sacaros un estudio que tiene Benito y Vicente de la Universidad de Valencia, que lo que ellos aplicaron es que desde el año 2015, tanto en Castilla-La Mancha como en Galicia ya está prohibido el uso de los móviles. Por eso, perdón, ya sé que hay familias que allí ya lo tenían, discúlpenme ustedes. Encontraron 2 efectos muy positivos. El primero es una mejora drástica en los resultados tanto en matemáticas como en ciencia, y el segundo, y no menor, reducción de las denuncias de casos de bullying. Esto yo creo que también es muy relevante porque el móvil no solo es un elemento de distracción, también es un elemento de socialización, y ya hemos visto casos como el de Almendralejo y otros tantos en los que el uso de los móviles y los grupos de WhatsApp también tienen un papel desestabilizador en cuál es la imagen de los adolescentes. O sea que en este sentido la regulación yo creo que es bienvenida y de momento tenemos evidencia que apunta que esto va en la buena dirección. Maraña. Bueno, yo que estaba esa noche también, la que dice Lucía, y creo que hicimos un aperitivo. Mucho de mí. No, hombre, no. Contigo en todo caso. Quiere volver a las cavernas y tal. Porque además, en parte voy a estar contigo en esto. O sea, es que a mí me parece, y creo que lo introdujimos aquella noche ya, a mí me parece que el debate no es tanto tecnología sí o no, móviles sí o no, sino cómo. Es decir, me parece mucho más importante cómo se enseña, porque es que esto valdría para los adultos también, cómo actuamos, cómo nos interrelacionamos, cómo manejamos el instrumento, que la prohibición. Es decir, y sobre todo porque, insisto en un argumento que ya di aquel día, yo no tengo nada claro y desconozco estudios concretos que demuestren, etcétera, etcétera, hasta qué punto esto resuelve lo que nos preocupa a todas y a todos, si esto solo es en el horario escolar y
sabemos todos perfectamente que puede que en un colegio estén ya desde hace años practicando esto, pero tengo la duda de si los padres de ese adolescente son de los que uno ve en los restaurantes 4 miembros de una familia comiendo y cada uno con su móvil y sin hablarse. Por poner un ejemplo que todos vemos, ¿no? Entonces, esa combinación, que es como vale para tantas cosas, no es solo cómo educas en el colegio y cómo se relacionan con la herramienta, ¿no? Sino qué pasa el resto del día, cómo se compagina todo eso y cómo hay un hilo conductor, una hoja de ruta que, bueno, vamos a ver cómo manejamos esto para evitar los perjuicios, que yo coincido con Lucía en que a todos nos alarman ciertos perjuicios que vemos claramente, y ciertos usos que son, bueno, pues que a mí me parece que son ponerse en manos de una tecnología que creo que limita mucho otras capacidades humanas, ¿no? Pero dicho esto, el debate si se centra en prohibimos o no prohibimos, me parece, intuyo que es un error. Solo una cosa, brevísimamente, tú no Lucía. puedes obligar a los padres a coeducar a su hijo en horario no lectivo cuando van a un restaurante. Se trata de que en el colegio uno va a aprender, no va a distraerse ni va a jugar. Esta es la cuestión. Y está súper demostrado que las pantallas afectan a la socialización. Bueno, no sé, Sí. Voy a contar una cosa, pero igual no hay tiempo. Sí, venga, dale. Un sociólogo, un profesor de la universidad, que igual Pablo Simón conoce, que se llama César Rendueles, Claro. me contó una vez que hay un estudio que se hizo en una universidad de estas americanas que hacen todos los estudios sobre el grado de agresividad que había en los conductores de los coches cuando otro conductor y otro coche le hacía una faena, ¿no? Entonces, cuanto más de más alta gama y más caro fuera el coche, a la víctima de la faena más le gritaba, ¿no? Es decir, si a ti te hace una faena un Porsche, pues tú gritas muchísimo, le insultas, tal igual. Solamente había una excepción en eso, que los coches descapotables, que son carísimos, pero había una comunicación visual. En un coche descapotable, al de un coche descapotable tú le ves la cara, no le ves a través del cristal. Estoy hablando de que... Esto es Twitter. Bueno, ya está dicho. Yo digo que ese estudio, que es un estudio empírico, como os gusta decir a los profesores, indica que la comunicación visual y personal entre las personas evita muchas agresiones, mucha capacidad de hacer daño, mucho odio. Esto es así, es decir, y luego podemos decir que no se pueden poner puertas al campo. Vale, yo creo que hay que tener en cuenta que ese tipo de comunicación favorece determinadas cosas y que está demostrado. Venga, 10:22 de la noche, 9:22 en Canarias, nos vamos a Navarra porque UPN, Unión del Pueblo Navarro, que es el partido regionalista conservador que gobernó durante muchísimos años la comunidad foral y que ahora está gobernando la principal ciudad, la capital Navarra, Pamplona, va a perder la alcaldía por la moción de censura de Bildu, apoyada por los socialistas. UPN ha convocado a última hora de hoy para las próximas 2 semanas manifestaciones en las calles en contra de este movimiento político que tiene una relevancia grande, mucho más allá de Pamplona, agita el tablero político nacional. Hemos hablado al inicio de Hora 25, ha estado aquí la alcaldesa, todavía alcaldesa saliente, Cristina Ibarriola, de UPN, está muy, muy dolida y hace una lectura durísima respecto al papel de los socialistas. Solo me viene a la cabeza la palabra de política miserable de un partido socialista que hoy es lo mismo que EH Bildu y que una vez más miente a los ciudadanos constantemente sin ningún tipo de pudor y hace alcalde a Joseba Girón cuando dijo 1 y 1000 veces que no lo iba a hacer. Pero bueno, yo creo que ya han perdido los principios, la ética, la moral, los valores y están atrapados en garras de independentistas y de enemigos de España, en Navarra y en Pamplona. Estará esta noche aquí en Hora 25 a partir de las 11 el secretario de organización del Partido Socialista de Navarra, Ramón Alzorriz, que es una de las personas es la persona que ha negociado por parte de los socialistas esta moción de censura, y hoy en rueda de prensa ha negado por activa y por pasiva que este acuerdo con Bildu sea un pago por la legislatura, por la investidura de Pedro Sánchez a nivel nacional, y responde a cómo ha bautizado el PP el acuerdo con Bildu. El PP, Feijóo, lo ha llamado pacto encapuchado. Radicalmente no, esto no ha sido pago de nada ni a nadie. Es un acuerdo político en Navarra, para Pamplona
y para mejorar la vida de los ciudadanos de Pamplona. Nosotros no hacemos ningún pacto encapuchado. Nosotros todos los pactos que hemos hecho con EH Bildu son públicos y publicados. No sé si otros partidos pueden decir lo mismo. Que el PSOE pacte con Bildu para darle a Bildu la presidencia de una institución, en este caso la alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona, esto es algo nuevo en la política española. Esto no había pasado a este nivel. Es una pantalla nueva en la que el PSOE decide entrar con el paso que ha dado hoy. Ima Carretero. ¿Qué tal? Buenas noches. La primera foto de Pedro Sánchez con Bildu, con su portavoz Merche Aizpurúa, la vimos hace poco en la ronda de contactos para esta última investidura. Eso sí, durante la legislatura pasada hubo muchos acuerdos parlamentarios en políticas sociales, aunque por segunda vez Bildu ha dado los votos a Sánchez en la investidura sin firmar ningún pacto ni un documento de por medio. Es lo mismo que ha ocurrido con María Chivite en Navarra. Y a muchos en el PSOE ha sorprendido hoy la moción de censura porque desde las municipales, Sánchez siempre ha replicado al PP con Pamplona, con que no dieron sus votos a Bildu, siempre en línea con ese discurso de que a los abertzales les queda un camino por hacer. Quizá por eso hay quien ha saltado de la silla esta mañana al oír a Óscar Puente. Yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España. A algunos diputados del PSOE no les ha gustado el tono del ministro. De hecho, Ferraz ha recordado después que el acuerdo de la moción de censura incluye el compromiso de reconocimiento y reparación de las víctimas de ETA, y la Dirección Federal insiste en ceñir el acuerdo al ámbito local. María Jesús Montero es la número 2 del PSOE. Lo único que había previamente era un ayuntamiento absolutamente paralizado y por tanto que no estaba dando respuesta a la realidad y a las necesidades de los ciudadanos. Hay fuentes socialistas que admiten la debilidad de este argumento, piensan que es difícil desmontar la lectura del pacto secreto, pero Ferraz repite que la situación en Pamplona era insostenible y rechazan que esto sea extrapolable al futuro en Euskadi. Hoy el candidato de los socialistas allí, Eneko Andueza. Ya les adelanto que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, no va a hacer lehendakari al candidato de EH Bildu. Bildu es muy consciente de que el PSOE no va a dar el salto de investir a un lehendakari abertzale tras las elecciones. Eso aseguran fuentes del PSOE, donde la voz más crítica hoy ha sido la de Javier Lambán. En las redes sociales ha expresado su profunda desolación por el apoyo a los herederos de ETA. Esas han sido sus palabras. Hay otras federaciones en las que sus cuadros, por ejemplo en Andalucía, aseguran que la relación con Bildu está muy asumida. De hecho, dicen que después del ruido del PP en la campaña del 28 de mayo, el desgaste está prácticamente amortizado. Pero el PP está decidido a hacer de este pacto PSOE-Bildu en Pamplona su nueva bandera de oposición a nivel nacional y dice que el movimiento de hoy imposibilita normalizar las relaciones con el PSOE. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, las posibilidades de entendimiento eran pocas y hoy muchas menos, sentenciaba el líder del PP, que en un momento en el que ambos partidos están supuestamente pendientes de buscar fecha para un encuentro entre ambos, decía: sus socios no hicieron descuento. Yo tampoco lo haré. La unidad de nuestro país, la igualdad de los españoles y el prestigio de las instituciones. Cuando esté dispuesto a hablar en estos términos, será posible recuperar la normalidad. Mientras continúe por el camino elegido y con estos acompañantes, quizás sea imposible. Preguntado sobre la posibilidad de que esta moción en Pamplona haga peligrar la futura reunión Sánchez-Feijóo, respondía así Borja Semper en la SER. Siempre estamos dispuestos a reunirnos con una agenda, con transparencia, sabiendo que vamos a hablar y desde luego compartiendo también la posibilidad de introducir temas en esas reuniones. Pero tampoco nos podemos engañar, la apuesta de Pedro Sánchez va en la dirección contraria. Así, Aimar, el PP no quiere dar portazo directamente a una reunión con Sánchez, pero advierten fuentes del cuartel general popular, y es textual, que Feijóo será ahora más exigente para cerrar el orden del día de ese posible encuentro. Exigirá, por ejemplo, como condición irrenunciable hablar y que así conste de independencia judicial. Si no hay acuerdo sobre los temas a tratar, no habrá reunión, dicen. En cualquier caso, el PP da muestras de no tener ninguna prisa por celebrar ese encuentro y, como reconocía esta tarde algún dirigente popular, ahora una foto de Feijóo con Sánchez solo beneficia a Pedro Sánchez. Pablo Simón, tu lectura del acuerdo PSOE-Bildu en Pamplona. Pues mira, yo comparto mucho esa idea que has planteado de que se trata de un salto y de un cambio de rasante relevante.
¿Vale? De hecho, una cuestión colateral es que probablemente una opinión interesante también a pulsar es la de Elma Saiz, la actual ministra de Seguridad Social, que ya había sido concejala del Partido Socialista de Navarra, cuyo desplazamiento hacia el gobierno abre la puerta a esta moción de censura, lo cual estaría bien pensar en el momento en el que ella se movió, qué aguas se agitaron también ahí, porque ella fue la que en campaña electoral dijo que ni por activa ni por pasiva permitiría que Bildu gobernara en Pamplona. En cualquier caso, sí que es cierto que este proceso no es algo improvisado, sino que vamos viendo que desde el año 2019 ha habido una normalización creciente de EH Bildu como un interlocutor. Y esto ha pasado a medida el gobierno se ha ido viniendo a pactar leyes, a pactar investiduras, y también porque la propia Bildu, sobre todo a nivel del conjunto de España, ha intentado marcar un perfil más de izquierdas y menos nacionalista. Eso es hasta cierto punto el enjuague que hace para tratar de presentarse también como un interlocutor o como un actor relevante cara a la negociación y para formar parte de este bloque anti-Vox, que lo podemos bautizar así, que yo creo que es casi lo más preciso para decir, ¿no? También sabemos además que los partidos normalmente les suele interesar mucho tener varios tableros de negociación y tener arenas congruentes, ¿no? Ya habíamos visto, por ejemplo, que la Federación Navarra de Municipios, PSN y Bildu ya habían tenido un acuerdo. Ya habíamos visto que la abstención de Bildu había facilitado que María Chivite fuera presidente, pero es que no tiene otro socio con el que aprobar presupuestos. Luego va a tener que jugar con ellos. Y la alcaldía de Pamplona es justamente un elemento que claramente tiene que ver con las dinámicas de Navarra. Yo no creo, probablemente lo dudo más, que esto se pueda extrapolar a una suerte de pago a nivel nacional. Es decir, yo creo que Navarra es un ecosistema lo suficientemente importante para que el PSN haya planteado esto y que luego Moncloa no haya objetado, que yo creo que es más bien lo que pasa. Pero también hay una derivada aquí muy interesante, ¿no? Que es dónde queda UPN en todo esto. Porque, claro, UPN tuvo un problema con la ruptura con el PP, no fue en coalición conjunta con ellos, pierde Pamplona, está en una posición de debilidad, un PP que le ha hecho una OPA hostil cuando incorpora en sus listas a Sayas y a Danero, porque realmente es un desprecio directo a ese partido. Y claro, ahora la cuestión es qué estructura le queda también a UPN con el ánimo de sobrevivir como partido cuando pierde Pamplona. Y cómo UPN, durante todos estos meses, ha tomado más bien la decisión de colocarse en la oposición a Sánchez, en vez de intentar driblar o acercarse y alejarse. Ya sé que para el votante de UPN es difícil, pero fíjate cómo Coalición Canaria sí trata de jugar ese juego para intentar preservar su cuota de poder. Esto UPN no lo ha querido hacer en ningún momento y se ha colocado en el bloque de la derecha. Y yo creo que eso también le pasa un peaje que el PSN aprovecha para ganar una cuota de poder a su costa. No sé si han calculado bien, si tienes a Alberto Catalán en el Congreso diciéndole a Pedro Sánchez a la cara que es el anticristo, y si Pedro Sánchez tiene el botón rojo que te puede quitar la alcaldía de Pamplona, ¿hasta qué punto he calculado bien? Lucía, ¿cómo ves esta operación? Bueno, en primer lugar, yo no creo que debamos resignarnos, sin más, a que lo que se jura por todo el santoral durante tiempo, luego se traicione así por las buenas. Quiero decir, a mí esta decisión que ha tomado el Partido Socialista, lo primero que me escandaliza es porque no se puede estar haciendo lo contrario de lo que se dice todo el rato, porque esto naturalmente contribuye a un descrédito total del sistema político, contribuye a una falta de credibilidad de la clase política. Que esto sea habitual no quiere decir que debamos acostumbrarnos a esto, de verdad. Lo haga quien lo haga, lo haga el partido que lo haga y lo haga en las circunstancias que lo haga. Es decir, esto es malo para todos y es malo para que un país confíe, unos ciudadanos confíen en su dirigencia política y en su sistema político. Esto para empezar. Y claro, es que esto ha sido muy obvio. No te quiero decir la amnistía y la constitucionalidad. Esto es malísimo, en términos generales. Yo nunca me he escandalizado de que el Partido Socialista hablara con Bildu. Bildu es un partido que está en las instituciones. Se puede objetar que moralmente, pues a lo mejor no es aceptable pactar con ellos. Yo no creo en eso, nunca lo he creído, por eso me ha parecido normal que los representantes de Bildu tienen que votar, pueden votar a favor, pueden votar en contra. Esto de decir que no se puede pactar la reforma laboral con Bildu por no sé qué del terrorismo, en fin, a mí eso me parece. Yo en esto siempre he estado en contra. Ahora bien, claro, el Partido Socialista ha dado un paso que, como tú dices, es un paso, en fin, de unas proporciones considerables y naturalmente está asumiendo un riesgo político. Y yo creo que ese riesgo político, yo no sé exactamente si lo han calculado muy bien. Entre otras cosas porque, claro, a ver, yo comprendo que hay argumentaciones, pero no entiendo que nos tomen el pelo. Si las elecciones, ¿cuándo fueron? En mayo, ¿verdad? 28 de mayo.
Vale, las elecciones municipales. Y entonces el Partido Socialista y Bildu no llegaron a la conclusión de que era mucho mejor que Bildu tuviera la alcaldía de Pamplona. No, Bildu sí llegó a esa conclusión. El que no llegó fue el Partido Socialista, bien, en ese momento al menos. El Partido Socialista no llegó a la conclusión de que era mejor una alcaldesa o un alcalde de Bildu que de UPN, ¿correcto? Y ahora, 2 meses más tarde, 4 meses más tarde, 5 meses más tarde, sí llega a esa conclusión. Justo después de que Pedro Sánchez haya sido elegido presidente del gobierno. Rogaría, por favor, que no nos tomen por tontos, es decir, que busquen otra argumentación, que no digan que es por la parálisis, no, oiga, es que esto no puede, vamos, o sea, no, creo que no deben tomarnos por tontos, de verdad. Y en último lugar, ¿se puede estar viviendo toda la vida contra Vox, contra P y Vox? ¿Se puede estar justificando todo lo que uno hace en el mundo diciendo que es que el PP es malísimo y tiene una estrategia horrible y son hipérboles y son súper radicales? Pregunto. Maraña. Yo creo que eso, en fin, es discutible. Bueno, sí, quiero decir, ahí el paralelismo sería, se puede estar haciendo la oposición permanentemente con la sombra de ETA como argumento principal, pues tampoco. Es decir, yo es verdad que me gustaría mucho más un escenario en el que efectivamente cuando estamos a las puertas de unas elecciones, entre los compromisos que se adquieren estuviera el de las coaliciones, ¿no? Pero no solo el con quién, sino para qué y qué es lo que se propone como contenido político a desarrollar, ¿no? Pero en el caso de lo que estamos hablando y de la cuestión de Pamplona y Navarra, a mí me parece que la cosa viene de muy lejos. Es decir, que es verdad que en los últimos meses la coyuntura cambia, etcétera, pero yo creo que no hay que olvidar ni dejar de ver en el retrovisor que hubo un momento, hace ya muchos años, en la época de Zapatero, en la que sumaban, pues en aquel caso era Fernando Puras y Navai, y Fernando Puras, Ferraz, Partido Socialista de Navarra, Nafarro Abay. Eso es. Y desde Ferraz, en la época de Zapatero y Pepe Blanco, se dijo no, de ninguna manera. Es decir, se renunció a gobernar allí, se le facilitó el 2007, gobierno. Yo trabajaba en Pamplona por aquel entonces, Miguel no te Sanz, digo más. entonces, Miguel Sanz. Yo cubría aquellas negociaciones en Pamplona. Bien, ¿no? entonces yo enlazaría esto que estoy diciendo, ese elemento, ese antecedente, con la frase de hoy de Óscar Puente de esto es el PSOE sin complejos. ¿Por qué? Porque es que después? Pues han pasado 16 años. 16 años. 16, vamos. Pero es que han sido 16 años muy complicados para el para el Partido Socialista Navarro. Jesús. Sí, pero Lucía, estamos hablando de... Porque claro, luego hay modelos, si dices, oye, aquí se hace lo que dice la dirección del partido a nivel estatal y se acabó, pero no funcionan así los partidos exactamente, y menos partidos que son federalistas, ¿no? Y en todo caso, lo que digo es que va para década y media que los socialistas navarros han vivido en una especie de, oiga, pues a ver, ¿por qué nosotros desde Madrid se nos tiene que encauzar siempre las decisiones que se toman, etcétera, etcétera? Y a mí me parece que ahí tiene peso el peso político que ha adquirido en el Partido Socialista Santos Cerdán y sus posiciones respecto a las relaciones con Bildu, y este sin complejos que estamos escuchando, con el cual yo no discrepo mucho en el sentido de que, lo has apuntado tú también, Lucía, es que ya va siendo hora de que se asuma que Bildu es un partido más a todos los efectos. ¿Pero por qué no lo han asumido antes? Bueno, perdona, pero lo que estoy diciendo es que es como todas estas cosas que cuando llegan y dicen, hombre, haberlo hecho hace 6 meses, escucha 6 meses, ni se le ocurra hacerlo porque está usted pactando con ETA. Y cuando se hace, dice, hombre, haberlo dicho antes. No, las dos cosas no. Quiero decir que se pueden argumentar, pero no a la vez, ¿no? Es decir... Pero también hay... Perdón, acaba. Sí, no, acabo. Lo que quiero decir es que si asumimos de una vez por todas, porque es que esta misma mañana lo hemos escuchado otra vez en el Congreso, que es que es ETA, ¿no? O es la heredera de ETA. Sabemos que Bildu es algo mucho más complejo también, ¿vale? Y que Sortu no es el resto de Bildu, etcétera, etcétera. Y que el PS navarro tiene su derecho también a hacer política en Navarra. Que hay un cambio, que hay un giro, que hay lo que usted quiera. Pero hay que tener en cuenta década y media de dónde venimos y a dónde quiere ir el Partido Socialista Navarro. Seguimos, ¿no? En Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Movimiento tectónico en la política española con la moción de censura de Bildu a UPN en la alcaldía de Pamplona que va a apoyar el Partido Socialista. Ha estado
al inicio de Hora 25, aquí en este programa, la alcaldesa saliente a la que le hacen la moción de censura, Cristina Ibarrola, de UPN. Ha estado también el portavoz nacional del PP, Borja Semper, explicando las repercusiones que puede tener esto en la relación del PP con el PSOE. Dice, esto nos impide normalizar relaciones, que no me salía la palabra. Le hemos ofrecido también que estuviera esta noche aquí con nosotros al alcalde entrante de Pamplona, a Joseba Asirón de Bildu. Ha preferido no aceptar nuestra oferta, y quien sí la ha aceptado y va a estar con nosotros a las 11 de la noche, dice en Canarias, es el negociador del Partido Socialista en esta moción de censura, que es Ramón Alzorriz, el secretario de organización del PSN, el Partido Socialista de Navarra. Y teníamos un intensísimo debate aquí en la mesa acerca de la conveniencia o no, de las consecuencias que puede tener esta moción de censura en Pamplona. Pablo. Sí, quería cogerlo en una cuestión que había planteado Lucía, que es el tiempo. ¿Por qué ahora y no antes? Y yo creo que hay dos explicaciones fundamentales para esto. Quiero recordar que el Partido Popular, en un intento también de congraciarse con un electorado más moderado, más centrista, en lugares como Vitoria o Barcelona, brinda las alcaldías al Partido Socialista. Quiero recordar que esto es muy importante. De haber existido el pacto con Bildu, este escenario no se habría producido. Es decir, estoy convencido de que haberse producido el pacto en Pamplona, en ningún caso, eso habría imposibilitado totalmente el que el Partido Popular ahí hiciera un gesto, que fue un gesto por su parte, que fue permitir que Jaume Colboni, por ejemplo, sea presidente, o que en el caso de Vitoria lo sea también en contra de Bildu con el apoyo del PNV, ¿no? Pero también el contexto de las generales es muy importante, porque evidentemente eso iba a ser el contrapacto que iba a ser manejado por parte de la oposición en la derecha para criticar a Sánchez. Igual que en ese momento el eje central que vertebró la campaña del 23J fueron los pactos de PP y Vox, que a mi juicio, ahí yo creo que la evidencia empírica lo ha terminado demostrando, ¿no? Que es que vimos que estuvieron mal gestionados, que a lo mejor le habría convenido más al PP retrasar esos pactos a después de las generales, o incluso pelearse un poco con Vox para que no se diera por hecho. Si el Partido Socialista de Navarra lo hubiera cerrado en Pamplona también, se habría encontrado con ese problema. Y daos cuenta que incluso la negociación en el gobierno de Navarra se demora en el tiempo. Es decir, acordaos que es el último gobierno que se conforma también por la tensión con Gueroa. O sea que al final vemos que el manejo de los tiempos en política son fundamentales, porque es lo que vertebra la conversación. Y todo el mundo juega, ¿no? ¿Hasta qué punto el PNV tendría que estar preocupado? Porque el PSOE ha pasado, decíamos, una pantalla, ¿no? Que es la de que hasta ahora había algo que le llevaba a no hacer pactos que beneficiaran a Bildu. Mientras el PSOE ha mantenido ese criterio, el no pactar nada en el que Bildu ostente la presidencia, no le ha quedado otra que pactar con el PNV, el gobierno vasco, las diputaciones, alcaldías en Euskadi. Claro, pero si a partir de ahora el PSOE empieza a aplicar el criterio de hoy de Pamplona y empieza a considerar válido llegar a pactos con Bildu que supongan poner a Bildu al frente de una institución, sí, en Euskadi. Yo, en principio, esto lo digo como información, luego podemos decir, pero pueden cambiar de opinión, pero a día de hoy eso no está en el horizonte. ¿Y quién te dice a ti que eso es malo? Bueno, claro, en Pamplona antes de ayer no estaba en el horizonte. Es la falta de credibilidad, Jesús. Lo que dice también el PNV. Lo que dice Eneko Andueza, el líder del Partido Socialista de Euskadi, es esto. Repito y reitero, en Euskadi tomaremos las decisiones que tengamos que tomar cuando llegue el momento, pero ya les adelanto que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, no va a hacer lehendakari al candidato de EH Bildu. Pero, Jesús, es innegable que lo de hoy abre puertas en cuanto a pactos que hasta ayer estaban cerradas para el PSOE. Sí, pero estamos hablando de los tiempos y también el horizonte de coaliciones y de conservar o perder el poder. Y el horizonte en Euskadi, la competencia directa es claramente entre PNV y Bildu. Pero los mensajes, no solo el que acabamos de escuchar por parte del Partido Socialista, sino del PNV el PNV está en el acuerdo de Pamplona. Claro, hay dos factores que imposibilitarían al PSE irse con Bildu en Euskadi. Primero, que el PNV forma parte de este acuerdo de Pamplona. Y segundo, porque el PNV apoya a Pedro Sánchez a nivel nacional. Claro. El PNV le da 5 votos que necesita Pedro Sánchez a nivel nacional. Bildu le da los suyos gratis, entre comillas. El PNV no se los da gratis. No. El PNV no se los da gratis. Dicho de otra manera, va a intercambiar en este momento el PSOE como política, como estrategia, Euskadi por el gobierno estatal. A ver, yo no creo que esté en el horizonte, desde luego no a corto plazo, pero sí me parece que es importante el sentido político que tiene esto. Por un lado, es una cuestión municipal y autonómica. Yo creo que esto no se puede desligar, y en eso estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, con el resultado de la comunidad y lo que se hizo en la comunidad autónoma, en la presidencia, desde luego,
pero no tengo tan claro para nada, y además me parece que tiene lógica en ese sentido como estrategia política, que esto tenga repercusiones en Euskadi. Y en ese sentido, por eso el fondo político del asunto me parece importante, es que es un paso más en esa normalización, como lo denominaba Pablo, de Bildu. Y habrá que ver qué pasos va dando también Bildu en ese cambio generacional, también en ese paso a un lado de Otegi, y en cómo se va desarrollando esta estrategia que tan bien le ha salido hasta ahora de estar en las políticas de izquierdas, progresistas, políticas sociales, etcétera, y dejar en muy segundo término la cuestión nacionalista o independentista. Ayer en el Pleno del Congreso, en el que se debatió, en el que se aprobó la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía, hubo una cosa muy curiosa, que es que la representante de Junts y también en cierta medida Gabriel Rufián fueron muy contundentes a la hora de exigir al Partido Socialista un referéndum de autodeterminación. Y Mertxe Purúa y Jon Iñárritu le dijeron que no corriera tanto Aragonés y Junts y tal, porque claro, es decir, era peligroso, que estas cosas hay que tomárselas con calma, hay que debatir, que sin consulta, o sea, en fin, que había señales. Seguramente nadie pudo suponer que iba a pasar esto, pero la estrategia de Bildu está muy clara. El problema es que lo que está haciendo el Partido Socialista nos impide a todos los que analizamos y a todos los ciudadanos saber qué es lo siguiente que va a hacer. Si está todo el día cambiando de opinión, hay una incertidumbre en torno a la actuación de ese partido. Es decir, tal vez otros actúan a lo bruto y siempre, pero es que, claro, es un problema que un partido gobernante no pueda ser predecible en su actuación. Es decir, yo creo que es una cuestión para el Partido Socialista peliaguda. Simón. Sí, compartiendo esta idea, que estoy de acuerdo con Lucía, que debería haber una mayor credibilidad en términos de cómo se comportan los partidos políticos, yo creo que lo mejor que podemos hacer es no fiarnos de lo que dicen, sino de los incentivos que tienen para comportarse de una manera o de otra. Pensemos un momento en los incentivos y vámonos a Euskadi, va a ser el socio junior de una coalición sí o sí. ¿Vale? Encabezada por Bildu o el PNV. Bueno, vale, un momento, termino. Claro. Por lo tanto, en términos de ganancia neta entre uno y otro, no está clara cuál es la ganancia. La pérdida, sin embargo, sí está clara, porque ¿la pérdida cuál es? Ahora mismo gobiernan las 3 diputaciones forales vascas con el PNV. Y quiero recordar que las diputaciones forales vascas son las que mueven el presupuesto en Euskadi. Eso es una pérdida que te aseguro que en términos de cargos, en términos de influencia, el Partido Socialista de Euskadi no tiene ningún incentivo para dejar de lado. Pero ninguno. Siendo así, me parece poco probable el que haya un cambio de caballo en estas circunstancias, porque la ganancia no está clara, pero la pérdida de poder, no hablo de credibilidad, hablo de poder, es grande, o puede potencialmente ser grande, además de enfadar al Partido Nacionalista Vasco, que es el socio pivote más creíble que tienes ahora en el Congreso. O sea que las dinámicas dentro de cada arena autonómica también son diferentes respecto al Congreso, y eso también creo que tenemos que verlo desde allí, ¿no? Mencionaba Lucía la intervención de Míriam Nogueras, la portavoz de Junts, anoche en el Congreso, una intervención en la que Nogueras señaló a determinados magistrados como Llarena o como Lesmes, diciendo que en un país normal tendrían que ser cesados y juzgados. Personatges indecents com Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela i tants altres, en un país normal serien cessats i jutjats d'inmediat. Esto ha generado un enorme malestar en el Poder Judicial, hasta el punto de que el presidente del Tribunal Supremo ha llegado a anular hoy una cita que tenía con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, como muestra de enfado. El ministro le ha llamado para trasladarle la posición del gobierno, no de los socios parlamentarios del gobierno. Acabo de decir que voy a defender a los jueces y a magistrados siempre para que se hagan su trabajo con independencia. Les voy a defender siempre a todos los jueces y magistrados de este país para que hagan su trabajo con independencia. Les voy a defender de los ataques y descalificaciones de los partidos independentistas, pero también de la larguísima mano que tiene el Partido Popular, que intenta siempre influir en el Poder Judicial. Y finalmente esa reunión que estaba prevista para hoy, pero que ha sido suspendida entre el ministro y el presidente en funciones del Tribunal Supremo, se va a celebrar el martes que viene. Todas las asociaciones judiciales han rechazado hoy las palabras de Nogueras. Las conservadoras han emitido un comunicado durísimo
la progresista, jueces y juezas para la democracia, ha sido muy crítica también con Nogueras, pero se ha desmarcado del comunicado conjunto porque ha emitido uno propio en el que dice: oye, nos parece muy mal esto que dijo Nogueras, pero ojo con rasgarnos las vestiduras, porque cuando aquí se zumbaba a un magistrado progresista por parte del PP, aquí no hubo presidente del Tribunal Supremo que dijera nada. Estamos hablando del juez José Ricardo de Prada, el juez de la Gürtel. Ojo a las cosas que decía el PP de un magistrado. Esto dijo en el Congreso ni más ni menos que el ahora recuperado como portavoz Rafael Hernando. No sé yo a quién se refiere hoy aquí a los antecedentes políticos de uno de los magistrados, el señor de Prada, candidato de Izquierda Unida a presidir en época del señor Zapatero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ni a su sintonía con el mundo proetarra, ni a sus declaraciones cuando sostenía que en la Audiencia Nacional se torturaba a terroristas. El PP acusaba a un juez de la Audiencia Nacional de tener sintonía con el mundo proetarra. El PP decía esto en el Congreso. El escándalo con eso fue cero o nada. Ahora hay una crisis entre poderes del Estado, un presidente del Tribunal Supremo que cancela una cita con el ministro de Justicia, ni más ni menos, por las palabras de una socia parlamentaria del ministro de Justicia. Lo que ha hecho Junts esta noche ha sido registrar en el Congreso una proposición de ley para cambiar la forma en la que se renueva el Consejo General del Poder Judicial, una vez que entra en un bloqueo como el que está ahora. Junts hace una propuesta concreta. Veremos qué recorrido tiene, pero ¿en qué consiste esa propuesta? Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. En la práctica lo que plantea Junts es que los miembros del CGPJ sean cesados de manera automática si el día en que caduca su mandato las Cortes Generales no han iniciado el proceso de renovación. Como consecuencia, entre otras cosas, dejarían de recibir su salario. La reforma prevé además que mientras se logra ese acuerdo para la sustitución de los vocales, sea un órgano de dirección interino formado por 3 de los miembros salientes el que ejerza las funciones estrictamente administrativas y sancionadoras que le atribuye la ley. No podrán en ningún caso, dice la proposición de ley, proponer nombramientos, ser escuchados por el Gobierno antes de designar al fiscal general o emitir informes sobre los anteproyectos de ley. En la exposición de motivos del texto, el grupo parlamentario justifica la necesidad de la medida ante la instrumentalización que dicen supone el actual bloqueo y el despliegue también de una agenda política propia y un activismo político indebido por parte de los vocales conservadores. La presentación de la reforma llega tras la polvareda política y judicial que provocaron las palabras de la portavoz Míriam Nogueras ayer en el Pleno del Congreso. Hoy los de Puigdemont dan un paso más, proponen reformar la ley del Consejo General del Poder Judicial sobre la que tendrán que pronunciarse el resto de grupos políticos. Brevísimamente, Jesús. A ver, no solo sobre este tema, sino sobre la propia ley de amnistía y demás, deberíamos asumir ya que los discursos que hacen los dirigentes o algunos dirigentes independentistas van dirigidos a sus filas y por lo tanto abonan los mensajes que les interesa trasladar y que de cara a las elecciones catalanas y a su propia debilidad allí, pues los hacen. Que cada vez que, en este caso Míriam Nogueras o quien sea, lanza un mensaje desde la oposición y en este caso ya desde la cúpula judicial, se achaque al gobierno ese mensaje o esa declaración, me parece que es meter todo en una coctelera de muy brocha gorda. Y solo una cosa más, cuando hablamos de separación de poderes, por favor, esto es en las dos direcciones. En las dos direcciones. No solo se puede denunciar que el legislativo, el ejecutivo presiona o influye tal, sino desde la justicia no se puede estar permanentemente interfiriendo, haciendo declaraciones, manifestaciones o comunicados que interfieren en el ejecutivo. En el Lucía y Pablo. Bueno, a ver si es que, aunque se dirija a su público, no podemos criticar unas declaraciones que son impresentables desde cualquier punto de vista y mucho más, menos entre la tribuna. Oye, el Gobierno y el PSOE tendrán que asumir qué tipo de socios tiene y qué tipo de relación tiene con esos socios y si realmente no es para reconvenir a esos socios cada vez que dicen una barbaridad como la que dijo Míriam Nogueras. Simón. Que tampoco creo que sea algo novedoso, porque amparada por la inviolabilidad parlamentaria, este discurso a Junts se lo he escuchado en toda la legislatura anterior y esta, la novedad, si me permites, Lucía, la novedad es que no haya nadie desde el Gobierno que le reconvenga, eso es lo que digo, diciendo que estas declaraciones no son aceptables, porque desde luego el señalar a jueces no lo es. Hora 25. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches, pues ya podemos recuperar la ropa de invierno. Mañana a primeras horas va a helar en prácticamente o en gran parte del interior peninsular. En puntos costeros temperaturas alrededor de los 10 grados. También en Canarias van a bajar las temperaturas, se reduce la calima, no volverá hasta el fin de semana y en general nos espera un día soleado, pero con viento rico que mantendrá la sensación de ambiente fresco durante toda la jornada, frío en el interior. Y este viento, hasta mañana al mediodía, dejará chubascos y nieve en el Pirineo, chubascos en el Cantábrico, en el Pirineo la nieve incluso alcanzará algunos valles. Después, durante la tarde, los chubascos solo se mantendrán en el Cantábrico. Y de cara al viernes, sábado y domingo, Carbó. Pues la tendencia será que suban las temperaturas, pero en cotas medias y altas, es decir, lo que llamamos una inversión térmica, que hará que en puntos de montaña el ambiente no sea tan frío, pero en cambio en los valles sí que se notará el frío y las heladas se mantendrán. Con mucho sol. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Adiós. Pasan 3 minutos de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y se incorporan, ahora 25, los oyentes de Carrusel Deportivo. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y hay una noticia de la que muchos oyentes estarán pendientes. UGT y comisiones obreras han convocado 8 días de huelga en el servicio de handling de Iberia para estas Navidades. ¿Qué está pasando con el handling? Porque este es un tema. Lo primero, ¿qué es el handling? Esto también es un tema. El handling es como se llama a los servicios de tierra en los aeropuertos. Prácticamente todo lo que se hace en tierra en un aeropuerto es el handling. En septiembre, AENA, o sea, el Estado, anunció que Iberia perdía el contrato público para prestar esos servicios de tierra en algunos de los principales aeropuertos del país en los que históricamente había prestado ese servicio. Lo mantienen muchos otros. Pero en algunos, como el de Barcelona, Palma, Málaga, Alicante, Gran Canaria, AENA le adjudica el servicio a otras empresas que fueron al concurso con ofertas a la baja. Iberia denunció que se habían producido irregularidades en ese proceso, de hecho lo ha llevado a los tribunales y está a la espera. Pero mientras tanto, el cambio de adjudicaciones sigue y lo que está haciendo Iberia es negociar la subrogación de los trabajadores del handling en los aeropuertos en los que ya no va a operar en principio ese servicio. Se van a subrogar a las empresas que heredan esos contratos en esos aeropuertos. Los sindicatos le dicen a Iberia, una cosa es que perdáis el contrato para suministrar esos servicios de tierra a todas las compañías de esos aeropuertos, pero si quisierais, vosotros, señores de Iberia, podríais seguir haciéndose el handling a vuestros propios vuelos en esos aeropuertos en los que habéis perdido el servicio global. Eso es lo que se conoce como el autohandling. Iberia dice que es verdad que podrían hacerlo, pero que es inviable económicamente, porque o estás o no estás en un aeropuerto, porque hacer el handling solo para tus propios vuelos es inviable para el negocio. Y además dicen, por ley, si Iberia se quedara, por ejemplo, en Barcelona, haciéndose el handling solo a sí misma, solo a sus propios vuelos, por ley se tendría que quedar con los empleados de mayor antigüedad, los más caros, y tendría que subrogar a la competencia a los trabajadores más baratos, y eso le pondría en una situación de falta de competitividad enorme. Los sindicatos insisten en que Iberia tiene que hacerse ese autohandling, es lo que están intentando, que Iberia se quede con ese handling propio, no quieren ser subrogados, a pesar de que la compañía insiste en que no se va a perder ningún puesto de trabajo. Hemos dicho a las 8 que los trabajadores tienen miedo a perder sus puestos de trabajo. Bueno, Iberia dice que no se va a perder ni uno y que por convenio todos los trabajadores que se subroguen a las nuevas adjudicatarias van a conservar íntegros sus derechos y sus condiciones laborales, empezando por el sueldo, por la antigüedad y siguiendo por todo lo demás, desde los turnos hasta los billetes de avión a los que tienen derecho cada año los trabajadores. En cualquier caso, la situación ahora mismo es esa, huelga convocada en el handling de Iberia para los 29, 30, 31 de diciembre y 1, 4, 5, 6 y 7 de enero. Veremos si se soluciona, cómo se soluciona, porque lo último que necesita España ahora mismo es unas Navidades con imágenes de gente en los aeropuertos sin poder volver a casa. 11 y 8 minutos de la noche, 18 en Canarias. Ramón Alzorriz, secretario de Organización del Partido Socialista de Navarra. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué van a favorecer que Bildu se haga con la alcaldía de Pamplona, apoyando la moción de censura a la alcaldesa de UPN, solo medio año después de que tomara posesión en esta legislatura? Pues básicamente por 3 cuestiones. La primera, porque estamos ante un ayuntamiento paralizado, donde todos los proyectos de ciudad que importan a la gente y que mejoran la vida de las personas están totalmente paralizados, porque tenemos una alcaldesa que ha actuado con prepotencia, con arrogancia e incluso con opacidad durante estos 6 meses. En segundo lugar, porque ha utilizado el Ayuntamiento de Pamplona para confrontar directamente
con el gobierno de Navarra o con el gobierno de España, incluso poniendo en riesgo fondos europeos. Hemos estado a punto de perder 4,2 millones de euros de un plan ciclable entre dos localidades de al lado de Pamplona. Y en tercer lugar, porque hemos llegado a un acuerdo con EH Bildu, con dos partes, una de acuerdos en principios y valores éticos y democráticos, y en segundo lugar para poner en marcha ya esos proyectos de ciudad que está demandando la ciudadanía de Pamplona. El Partido Socialista calcula bien el peso simbólico que tiene darle a Bildu con los votos socialistas la alcaldía de Pamplona. La izquierda abertzale considera Pamplona la capital histórica de Euskal Herria. Simbólicamente esto es enormemente relevante. Bueno, nosotros es evidente que es una operación complicada, es una operación a abrir un tiempo nuevo en Pamplona. Hay que darle una oportunidad a la convivencia, hay que ampliar la convivencia en nuestra comunidad, una comunidad que ha sufrido mucho durante mucho tiempo, con muchos conflictos permanentes y con muchos ataques entre diferentes. Y yo creo que hay que abrir un espacio de consenso entre diferentes. Sabemos que es complicado, pero también hemos puesto unas cortapisas muy claras. Hemos acordado con EH Bildu un respeto al marco institucional de Pamplona y de Navarra, una asunción de la ley de símbolos de nuestra tierra, acordada, por cierto, entre UPN y Partido Socialista en la anterior legislatura. Hemos acordado que desde la convicción política y ética de que es necesario un reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo generadas por la violencia de ETA, evitando en todo momento que se puedan generar situaciones de humillación. Por lo tanto, la memoria y la justicia y la reparación también es asumida por la izquierda abertzale. Creo que es un paso relevante en ese sentido, así como comprometerse a realizar el primer plan de convivencia de Pamplona, que también es importante. En materia de euskera, que tanto preocupa y nos ocupa muchas veces, lo que hemos dicho es foméntese el euskera, pero de una manera voluntaria y atendiendo a la realidad sociolingüística de nuestra tierra, por lo tanto, sin imposiciones. Y en una cuestión tan importante como son los Sanfermines, pues bueno, que haya unas fiestas libres de tensiones políticas, que los espacios de convivencia donde prime la concordia, el disfrute de todos y todas. Sobre tensiones políticas, sí, señor Alzorriz, sobre tensiones políticas precisamente. Yo recuerdo hace 6 meses, el día en el que se constituyó el Ayuntamiento de Pamplona, ustedes votaron en blanco para permitir que UPN gobernara. Al salir del Ayuntamiento, iba usted arropando al entonces portavoz del PSN allí en el Ayuntamiento, que hoy es ministra, Elma Saiz, y había de la izquierda abertzale, estaban allí esperándoles en la puerta del Ayuntamiento, en la plaza del Ayuntamiento, gritándoles de todo, con auténtico odio. Usted lo recordará mucho mejor que yo, esa escena. Y ustedes tuvieron que salir escoltados por la policía. 6 meses después, apoyan que los representantes políticos de la izquierda abertzale vayan a gobernar la ciudad. Por desgracia, los socialistas estamos muy acostumbrados a estar en medio de las disputas y los extremismos. Es verdad que nos gritan y nos han gritado. Y también nos ha gritado y nos ha insultado a la derecha. Lo estamos viendo en España y lo estamos viendo en Navarra. Nos han dicho que tenemos las manos manchadas de sangre, que tenemos gobiernos ilegítimos por pactar entre diferentes. También la izquierda abertzale, cuando no ha tenido, nos ha atacado, pero no es menos cierto que también durante estos 4 años ha apoyado un gobierno, ha apoyado unos presupuestos, siempre, lo hemos dicho, sin negociar los gobiernos ni de María Chivite ni de Pedro Sánchez. Es evidente que es complicado, pero también estamos convencidos de que esto va a ayudar a que la ciudad transite por un camino de convivencia mucho mejor y por una asunción de los proyectos de ciudad, pues de una manera más rápida, ¿no? A nosotros los socialistas no nos van a decir cómo se sufre con la historia que hemos pasado con EH Bildu y con el grupo, la banda terrorista ETA. Nosotros hemos llevado escolta. Yo mismo he tenido que llevar a mi hija, lo he dicho en reiteradas ocasiones, a la escuela 03 mirando los bajos de mi coche. Pero por suerte, hoy, por suerte no, porque la democracia venció a ETA hace más de 12 años, hoy eso se ha desterrado. Hoy se puede hacer política sin escoltas. Hoy se puede hacer política de verdad, sin mirar los bajos del coche. Y por eso tenemos que avanzar, sin olvidar, mirar al futuro, sin olvidar, pero avanzar. Y creo que es verdad que los socialistas estamos acostumbrados a sacrificar mucho de lo nuestro
para ofrecérselo al conjunto de la ciudadanía en forma de que tengamos que dejar mucho de lo nuestro para que otros tengan algo y podamos avanzar. Me gustaría que escuchara lo que me dijo aquí en Hora 25 la presidenta navarra María Chivite hace menos de un año. Vamos a escuchar. Bueno, pues a Bildu yo creo que le queda un recorrido ético, un reconocimiento expreso de lo que pasó, de que no tuvo que pasar, de que fue un error. ¿A Bildu le sigue quedando ese recorrido ético del que nos hablaba Chivite y le está en la alcaldía de Pamplona faltándole ese recorrido ético, o creen que ya ha completado Bildu ese recorrido ético? No, a Bildu le queda recorrido ético, por eso nosotros no vamos a entrar a gobernar con ellos ni vamos a coger ninguna concejalía. Creo que vamos a facilitar un cambio de gobierno municipal que mejore las cuestiones que los ciudadanos están demandando. Es evidente que les queda un recorrido ético, pero también es cierto que han hecho un recorrido en ese sentido. Yo me recuerdo hoy, lo decía también, el comunicado del 18 de octubre del 2021, donde reconocían el daño causado, donde decían que nunca debió haberse causado ese dolor, y donde hoy, por ejemplo, estamos llegando a un acuerdo donde reconocen el daño causado a las víctimas del terrorismo de ETA, y dicen que hay que insistir en la memoria, la justicia y la reparación para que no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, están dando pasos y estamos comprometiéndoles a que den pasos. Creo que eso es innegable. Señor Alzorriz, ¿esto forma parte de la negociación con Bildu para la investidura de Pedro Sánchez? No, rotundamente no. ¿Y esto se retrasó para facilitar la investidura de Pedro Sánchez? Quiero decir, si ustedes hubieran dado en junio, la alcaldía de Pamplona, Bildu en junio, quizá los resultados de Pedro Sánchez el 23 de julio hubiesen sido... ¿Se decidió aplazar esto hasta después de las elecciones generales? No, lo que vimos es la oportunidad después de la investidura de Pedro Sánchez, pero es evidente que hemos dejado también un espacio de tiempo para que Cristina Ibarrola demostrase qué tipo de gobierno quería. Y hemos visto que es un tipo de gobierno obstruccionista que ha paralizado y ha bloqueado los proyectos de ciudad y que además ha actuado con prepotencia y con arrogancia. Ha actuado al margen del resto de grupos políticos. Creo que no tenemos nada que ocultar en ese sentido. ¿Moncloa estaba informada de este movimiento? Sí. ¿Y de acuerdo? Bueno, nos hemos coordinado con ellos y evidentemente cuando una federación del Partido Socialista toma una decisión de este calado, evidentemente Moncloa, en este caso Ferraz, es quien también da su visto bueno. El secretario de organización, Santos Cerdán. Sí. Ramón Alzorriz, muchísimas gracias por estar en Hora 25. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Maraña. Bueno, hemos escuchado la argumentación del principal responsable de allí, del PSN. Ha salido en la última fase el otro nombre que comentábamos antes, el de Santos Cerdán, que también es navarro, que también es socialista y que está en Ferraz, ¿no? Con el cargo de secretario de organización estatal. Yo creo que la credibilidad del razonamiento, de la argumentación, me parece, como he dicho antes, que entre los socialistas navarros no va a haber en ese sentido grandes problemas, porque creo que tiene que ver toda la década y media que llevan actuando de una manera que consideran coherente, pero que se les ha impedido pues desarrollar su proyecto político con mucha más ambición de la que han podido hacerlo, pero al mismo tiempo es evidente que va a chocar con el hecho que es temporal de, ¿por qué ahora y no hace X meses, ¿no? Y esto solo tiene la explicación, efectivamente, de la cuestión de las elecciones del 23 de julio y del desgaste que podía producir esta noticia. Ahora hay una legislatura por delante. Yo creo que debemos estar atentos a ver más movimientos en ese sentido, y yo sigo defendiendo que si todo va en un sentido en el que Bildu actúa como cualquier otro partido con absoluta legitimidad, que es la que tiene, y además se van dando pasos hacia la incorporación total y admitir todo lo que se necesita avanzar por parte de Bildu en cuestiones de reparación, de memoria de las víctimas del terrorismo, etcétera, pues bienvenido sea, más allá de los cortoplacismos de la competencia política entre partidos. Brevemente, Lucía, Pablo.
Entonces, Jesús, tampoco nos ha convencido la argumentación del secretario de organización del Partido Socialista de Navarra en relación con que la alcaldesa de repente ha dejado de ser buena alcaldesa y se ha convertido en una especie de agente político de la oposición contra el gobierno. De repente, en 3 meses, o sea, hasta mayo no, pero ahora en mayo ya se ha convertido la alcaldesa en una agente peligrosa. En fin, yo creo que No, es que esta alcaldesa entró en junio. Hasta ahora gobernaba UPN con Enrique Maya. Gobernaba UPN, vale. Sí. O sea, que esta alcaldesa en concreto nos parece que no representa, en fin, que se ha alejado de la idea, de la línea de UPN. Bueno, esto, en fin, no sé. Bueno, es una argumentación. En fin, hay que ser, yo creo que para creerse estas cosas hay que ser probablemente tener la disciplina de una militancia del PSOE, seguramente, porque realmente la argumentación es difícil de creer, ¿no? Básicamente por lo que tú le has comentado, ¿no? Por el asunto temporal. De repente la convivencia, el consenso, la reconciliación y la concordia ha sucedido después de que haya sido elegido presidente del gobierno Pedro Sánchez gracias a los votos de Bildu. Bueno, bien, pues vale, en fin, ellos verán. Bueno, él ha reconocido que es una decisión arriesgada, efectivamente, por algo será. Que sería negar la realidad, ¿no? Simón. Bueno, él ha dicho muy claramente que... En fin. Venga, Pablo. Bueno, y como decís, el cálculo estratégico de los tiempos es claro, por lo que implicaba para el 23J el que este pacto se hubiera materializado, y luego que yo creo que más allá de que esto es un cambio de rasante, y lo es, por supuesto, es un salto cualitativo, esto es un proceso y es una operación que lleva activa desde 2019. Es decir, la incorporación de Bildu como un actor legítimo más con el que la izquierda española pueda llegar a pactos, esto es algo que se está normalizando, se está viendo en el contexto de Navarra, se va a tender a ver más en el contexto de Euskadi, lo vemos ya hoy día en el Congreso de los Diputados. Cuando quiero recordar, Bildu ha sido la primera vez en toda su historia, o ese entorno, que ha votado a favor de una investidura. Es que esto ha sido histórico y lo hemos pasado por alto, porque la anterior Junts, es decir, Convergencia o sus derivados, sí votó investiduras a favor. Pero que Bildu se haya implicado en la gobernabilidad de España también es un elemento enormemente relevante que va en ambas direcciones. Porque Bildu ahora mismo es un partido, y solamente hay que estar en el Congreso de los Diputados para saberlo, un partido muchísimo más sistémico y más respetuoso con las reglas del juego democrático que los independentistas de Cataluña. Esto es un hecho. En el Parlamento Nacional, desde luego, en el País Vasco no lo sé, en el Parlamento Nacional es un hecho. Sí, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Es decir, la integración de los bloques es claro, y es la paradoja de lo que vemos en las dinámicas en el País Vasco, donde la competición es por el centro y a ver quién tiene más capacidad para pactar con el gobierno y arrancar concesiones, mientras que la tensión es la contraria en Cataluña, ¿no? Donde vemos a Esquerra y a Junts compitiendo por ver quién hace la mesa más vistosa, tiene el mediador más lustroso o es capaz de arrancar más concesiones que tengan que ver con el referéndum de independencia, cosa que, como tú antes has dicho, pues en el caso de Bildu, de momento eso está debajo. Dicen que incluso es arriesgado eso, decía un referéndum ya, que esto es un asunto que merece la pena debatir con más calma, ¿no? Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Hay ministerios en los que lo que importa es que su titular tenga una gran capacidad de gestión y de trabajo colaborativo. Y hay ministerios en los que, además de esas virtudes, es muy aconsejable tener un importante conocimiento técnico de los temas de su competencia y mucha experiencia. Y eso es lo que ha sucedido en el Ministerio para la Transición Ecológica, que lo ocupa una persona con extraordinarios conocimientos técnicos y que lleva muchos años trabajando precisamente en el mundo de las políticas ecológicas. Teresa Rivera fue una de las mejores incorporaciones de Pedro Sánchez a su gobierno y lo ha venido demostrando todos estos años. Abundan las fotografías en las que se la ve en los consejos de ministros europeos, sentada y rodeada de colegas que la escuchan atentamente. Y estos días, en la conferencia de Dubái, representando además al conjunto de la Unión, dado que España ocupa la presidencia de turno, se ha visto una vez más el respeto que inspira y su autoridad personal. Sería mucho pedir que el Partido Popular se alegrara de que la cumbre haya llegado a un acuerdo que parecía improbable y que, de paso, felicitara a la ministra por su papel. Punto y 25.
Vamos ya con el larguero. Atlético y Barça clasificados a pesar de la derrota del Barça ante el Amberes, que deja tocado a Xavi. Carreño, buenas noches. Sí, lleva tocado ya varios días. Hola, buenas noches, Aimar. Ahora vamos a hablar porque se avecinan tiempos difíciles para el técnico del Barça, que está claro que no recibe el apoyo de la directiva. Ha habido ahí unas contradicciones tremendas entre Deco, Laporta y Xavi en las últimas horas. Ahora vamos a intentar aclararlo todo. La imagen del equipo lamentable. Ha perdido contra el Amberes, que no había ganado ni un partido en toda la Champions. Aún así pasa primero de grupo, y el Atlético le ha ganado 2-0 al Alacho, también pasa como primero de grupo. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique y de Mbappé pasa como segundo, así que en el sorteo de octavos puede ser rival tanto del Madrid como del Atlético, como del Barça, como de la Real Sociedad. Manu, venga, vamos Adiós, con Aimar, chao. Abrimos ya el larguero. Pablo Simón, Jesús Maraña, Lucía Méndez. Un abrazo a los tres. Un abrazo, buenas noches. Descansen, se quedan con Manu. Hasta mañana, adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.